Bueno, vamos con la materia. Ahora estaríamos empezando un tema nuevo, un tema que es lindo, fácil, es muy intuitivo, que son los diagramas de bloques. Ayuda mucho para el análisis y para el diseño de los sistemas de control. En realidad nosotros no vamos a trabajar con grandes diagramas de bloques complicados y qué sé yo después les voy a mostrar diagramas de bloques más complicados, más rebuscados, digamos, pero es demasiado para nosotros. Nosotros vamos a usar el diagrama de bloques de la estructura clásica de control que se llama. Ya le voy a mostrar, le voy a decir, este es el diagrama que nosotros vamos a usar. Es más, yo ya le dije a principio de año, esta estructura, este diagrama es el que nosotros vamos a trabajar. Así que bueno, empezamos a leerlo a los apuntes y de ahí vamos viendo y esos apuntes están en el campus virtual. Es más, lo podríamos mirar un poquito. Eh, Aquí donde dice libros y apuntes, ese sería lo que estamos por trabajar hoy. Creo que es el apunte para trabajo práctico 5 o es el 4 o el 5. No me acuerdo bien, ya lo vemos bien. El 5 El, profe, sí, en, el 4 es del TP4, digamos. Perfecto. en el TP4 dijo que tenía, al final tenía algo de diagrama de bloque, nos comentó la última vez, la última clase. El 5 Al entonces, final del TP4 creo que así, del apunte para el TP4, creo que así nos dijo. aquí está. Mira, El 5 es apuntes para el TP5. Bueno, aquí se recurre a un concepto que ya lo hemos estudiado, que es la función de transferencia. Porque cuando vos definís un sistema mediante su función de transferencia, vos vas a considerar un bloque que tiene entradas y salidas. Bueno, no está aquí. Y esas entradas y salidas, que se lo trabaja en el dominio de la frecuencia compleja, por eso digo que es muy importante el concepto de la función de transferencia. A partir de ese concepto, que recuerden ustedes, la función de transferencia tenía una gran, un principio básico de funcionamiento, que es que se consideran las condiciones iniciales nulas. Si hay condiciones iniciales nulas, ahí se puede trabajar con el concepto de función de transferencia. Y se está hablando en el dominio de la frecuencia compleja, o sea, la transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace exige que el sistema sea lineal. O sea, esas dos condiciones son las que se tienen que cumplir para que uno pueda trabajar con los diagramas de bloques, que tienen que ser sistemas lineales a donde las condiciones iniciales se las consideran nulas. Bueno, acá al principio este, comienza una descripción de qué son los diagramas de bloque y sirven para que vos, si tenés un sistema muy grande, lo puedas subdividir en varios sistemas que sean más sencillos de tratar, y con eso se pueden armar como si fueran unos circuitos con esos diagramas de bloque. Una vez que vos lo tenés al bloque, ya los podés unir mediante flechas. Las flechas te están indicando el flujo de información, o sea, desde dónde va la información y hasta dónde. A partir de eso, se genera toda una álgebra de los diagramas de bloque. Entonces vos podés sumar señales, restar señales, como sé por ejemplo este componente de un diagrama de bloque que se llama comparador. Se lo representa con un círculo. En este caso, por ejemplo,
se le llama comparador porque la señal, esta RDS, es positiva, y esta señal PDS, si ustedes ven, tiene un signo menos ahí. Entonces, entra esta señal de forma positiva y entra esta señal de forma negativa, la salida de ese bloque comparador o detector de error también se llama, es la diferencia de las dos señales que llegan. Pero así como este hace la diferencia, también puedes hacer la suma de señales. Por ejemplo, en este caso, R y P se suman, en cambio Q se resta. Entonces la señal que sale sería R más P menos Q. Todo en Laplace. O este es un sumador. Acá se suman dos señales gracias a este componente de los diagramas de bloques que se llama sumador en general, pero también puede ser restador. Y en este caso particular se llama comparador o detector de error. Esto lo vamos a usar mucho nosotros. Hay unas reglitas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, si en un diagrama de bloque ustedes encuentran que hay una flecha que llega a un punto y de acá se divide en dos caminos, esta señal U se divide por aquí y por acá. Acá se suman dos variables, B1 y B2. La resultante esta es la suma. Acá se restan. Esta resultante B sería U1 menos U2. También existe la posibilidad de bloques a donde se multiplican dos variables o donde se dividen dos variables. En particular nosotros para esta materia, estos bloques multiplicadores y divisores no los vamos a usar nunca. Pero en forma general, los diagramas de bloques, sí las señales se las puede multiplicar, se las puede dividir. La primera y más sencilla de las conexiones de dos bloques es la conexión que se llama en serie o en cascada. Aquí, por ejemplo, G1 es un bloque que tiene una entrada UDS y una salida YDS, y esa entrada y salida están vinculadas con esta función de transferencia G1 de S. A su vez, YDS es entrada de este bloque que es G2 de S y tiene una salida BDS. Entonces, si vos operas algebraicamente, podés demostrar que si dos bloques están en serie o en cascada, vos lo podés considerar un solo bloque a donde existe la multiplicación de esas dos funciones de transferencia. Y acá está la demostración. Es muy sencilla. BDS es G2 por Y. O sea, la salida es la entrada multiplicada por la función de transferencia. Pero YDS es la entrada, que es UDS multiplicada por G1 de S. Si haces unos pasajes de término, vas a ver que la relación que hay entre BDS y UDS es el producto de G1 de S por G2 de S, o sea que podés considerar un solo bloque. ¿Se entiende esto, chicos? Es muy sencillo, ¿no? Sí, profesor. De la propiedad conmutativa. ¿Qué significa conmutar? Significa cambiar. O sea, es lo mismo que en un diagrama de bloque ustedes tengan primero G1 y después G2, o primero G2 y después G1. Es lo mismo. La conexión en paralelo es una conexión para la cual se necesita un sumador. Acá, por ejemplo, llega una señal U, atraviesa un bloque G1 de S y llega aquí esta señal B1 de S. Esa misma señal atraviesa este otro bloque G2 de S y llega en este punto la señal B2. B es la suma de B1 más B2. Estos diagramas de bloque, profesor, se pueden hacer en Simulink también. Sí, en Simulink se trabaja con esto. Ah, En bien. MATLAB también, ¿no? O sea, sin entrar a Simulink, Ah, MATLAB valen para tiene MATLAB y una, para Simulink. tiene una serie de comandos MATLAB que te permite trabajar con diagramas de bloque, nada más que es mucho más complicado que en Simulink. En Simulink es más fácil porque es gráfico, vos vas poniendo los distintos bloques
y los vas uniendo con flechas. Hay bloques sumadores y qué sé yo. Ya cuando hagamos la práctica, vamos a ver. Es más, ya hemos estado usando nosotros diagramas de bloque de una manera intuitiva. Aquí sería la presentación formal esto. Acá está la demostración, abajo está la demostración. Porque vos podés considerar estos dos bloques que están en paralelo como la suma de G1 más G2. Aquí, por ejemplo, B1 es G1 por UDS. G1 por UDS. En cambio, B2 es G2, es U por G2 de S. Ahora B es la suma de B1 más B2. Aquí está. Y si reemplazás y después sacás factor común UDS, vas a ver que este C, que sería la función de transferencia equivalente, es la suma de G1 más G2. Es bastante intuitivo también esto, ¿no es cierto? Aquí están conectados dos bloques en paralelo. Acá ya se empieza a complicar un poquito porque aquí ya hay una realimentación. Y en particular hay una realimentación negativa. Acá entra una señal UDS a un comparador, sale una señal RDS que entra al bloque GDS y genera una BDS. Ahora esa BDS se la realimenta negativamente, de forma tal que RDS es UDS menos BDS. Y BDS a su vez también es RDS por GDS. Si vos trabajás algebraicamente con esas ecuaciones, vas a llegar que todo esto se lo puede considerar como un solo bloque que vale GDS sobre 1 más GDS. Y acá está la demostración. Siguiendo las definiciones que hemos estado haciendo, vos llegas a determinar eso. Desde ya les voy diciendo, porque este es en realidad la estructura de control que nosotros vamos a ver es de esta manera. Aquí un poco más abajo está completa. Esta sería completa. A donde nosotros vamos a meter una señal de referencia, que es lo que queremos. Set point también se llama esta señal. Y vamos a tener una señal de salida que es una variable física. A esa variable física hay que medirla a través de un sensor y realimentarla negativamente de forma tal que aquí aparezca una señal que se llama señal de error, que es la diferencia entre lo que vos querés y una medición de lo que vos tenés. Entonces esa señal de error es la que va a entrar a esta planta, perdón, a este bloque, que aquí está condensado la función de transferencia del controlador, de los actuadores y de la planta, que están todos en serie o en cascada. Nada más que aquí se lo considera un solo bloque GDS. Cuando vos tenés este caso, y aquí abajo está la demostración, operando algebraicamente, vas a ver que vos lo podés considerar un solo bloque a donde vale la función de transferencia GDS sobre 1 más. Y ese signo más es porque la realimentación es negativa. GDS por HDS. Como este es tan importante, el diagrama de bloques este, yo les comento una forma sencilla de acordarse la función de transferencia equivalente. Cuando la realimentación es negativa, vos tenés que analizar el camino directo, o sea, desde la señal de entrada, que es la referencia, hasta la salida que encontrás, GDS. Eso va en el numerador, GDS. Y en el denominador va 1 más, si la realimentación es negativa, GDS por HDS. Este GDS por HDS es importantísimo. Eso se llama ganancia de lazo.
Eso se llama lazo de control. Ya van a ver ustedes que todas las características del sistema de control dependen de la ganancia de lazo. GDS por HDS. Entonces, la función equivalente de un sistema que tenga esta estructura es la ganancia del camino directo. O sea, desde la entrada hacia la salida, ¿qué hay? GDS. Dividido 1 más la ganancia de lazo. 1 más GDS por HDS. Acá está la demostración. Para el caso particular anterior, HDS vale 1. Entonces, obviamente, esta función de transferencia equivalente se simplifica. Si HDS vale 1, la función de transferencia equivalente va a ser GDS sobre 1 más GDS. Porque el HDS vale 1 en este caso. Y si aplican la reglita que yo les dije, sería la ganancia del camino directo, que es GDS, dividido 1 más la ganancia de lazo. Y la ganancia de lazo vale GDS. Porque esto vale 1. ¿Se entiende, chicos, lo que digo? ¿Tienen alguna duda? Esto es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Como decía Caliera, ísimo. Este es un caso particular. Esta realimentación se llama directa. Y ahí ya no está HDS. Exactamente. Acá es cuando se tiene. Y bueno, cuando vos considerás que el sensor tiene una función de transferencia de 1. Ese es un concepto simplificatorio que ya van a ver ustedes que en muchos casos, para hacer muchas demostraciones, nosotros vamos a considerar la realimentación igual a 1. Pero acá nunca tienen que perder de vista que esto es un sistema físico. Entonces tiene que haber coherencia en las magnitudes. Por ejemplo, vos, si esta señal tiene una magnitud de naranjas, supongamos, y esta señal tiene una magnitud de peras, ¿vos podés sumar las naranjas con las peras? No. Vos vas a sumar o vas a restar naranjas con naranjas, peras con peras. ¿Qué te quiero decir? Que si la señal de entrada aquí está en forma de tensión, la señal de la realimentación también tiene que ser en forma de tensión. Vos no podés sumar tensión más grados centígrados. Supongamos que esté haciendo un control de temperatura. Tiene que haber coherencia en las magnitudes. Si aquí entra tensión, esto se tiene que comparar con otra tensión. No podés comparar tensión con corriente. ¿Por qué? Porque son magnitudes distintas. No tiene nada que ver. O si estás controlando presión, supongamos, y vos metés la señal en función de... Generalmente la referencia es en forma de tensión. No podés sumar tensión más PSI, que es una medida de los bares. No, tenés que la tensión compararla con tensión. Me explico lo que digo, ¿no? Ese es un concepto importante también. La coherencia en las magnitudes para trabajar en los diagramas de bloque. Profesor, Sí, señor. eso es lo que venimos haciendo, digamos, por ejemplo, con el ejercicio 5 del práctico 3 cuando era el tema de la temperatura. Ay Dios, ejercicio 5 del práctico 3. Ya te digo. Esto es apunte, que gil, perdón. Ah, no lo tengo los prácticos. Ese que nosotros le poníamos la temperatura, que queríamos la temperatura de 22 grados, todo eso. No los tengo los prácticos. Bueno, podemos ver en el aula virtual.
Es que está en la carpeta. ¿Y cómo hago para bajarlo? Y yo creo que, por ejemplo, tiene que ir a la carpeta, elegir lo que quiere descargar y ahí ya se descarga. Pero el TP3, profesor, ¿no? Ah, el 3. Ese es el 4, sí. Ahí está el TP3 ese. Ese. El ejercicio 5 me decís. Claro, Claro, en este caso, pero acá hay un pequeño problema. La teoría que nosotros estamos viendo no aplica aquí. ¿Por qué? Porque acá tenés un elemento alineal. Al ser este elemento alineal, ya no podés encontrar una función de transferencia vos entre la referencia y la salida. Porque aquí tenés este elemento que es alineal. Y para hacer los cálculos en diagramas de bloque, todos los bloques tienen que ser lineales y considerando las condiciones iniciales cero. Lo que dice Luque es que aquí a la salida vos tenés temperatura. Entonces, para que se pueda hacer esa comparación, la señal que entra de aquí también tiene que ser temperatura. Entonces vos estás comparando dos valores, la temperatura deseada, que es 22 grados, y la temperatura medida, o sea, qué es lo que vos realmente tenés. Entonces ahí tenés una señal de error. Si esto fuera todo lineal, eh, este bloque, que no es lineal, acá en este caso, ¿no? Pero cuando nosotros pongamos controladores lineales, que eso es lo que el objetivo de la materia, ese controlador lineal va a estar en cascada o serie con este que sería una representación del actuador y con este bloque que sería una representación de la planta, o sea, del sistema físico, cómo es la respuesta, la dinámica que tiene ese sistema físico para generar esta salida. Normalmente en cuestiones de temperatura son sistemas de segundo orden, de primer orden, perdón, de primer orden probablemente con un pequeño retardo, que en Simulink se lo puede poner aquí en cascada también con, con la función de transferencia de una planta de primer orden. Sí, pero está bien lo que vos decís, Luques. Acá se está comparando temperatura con temperatura. O sea, estos dos valores. Ingeniero, Eh, claro, pero vos para que puedas hacer esa operación tenés que hacer una conversión. O sea, tiene que haber una proporcionalidad. Si no, no podés. O sea, temperatura tiene que compararse con temperatura. Tensión con tensión. No podés hacer mezcla de magnitudes. ese circulito sumador que usábamos nosotros en Simulink sería lo mismo que el comparador. Sí, este es un comparador. Y en Simulink vos tenés la posibilidad de elegirle el signo a esto. Puede ser, sí, los profe, sí, los diagramas de bloques se lo harían con todos esos que son los operadores matemáticos, ¿verdad? Que figuran en el Simulink. sí señor. Es más, el Oh, bloque se llama función de transferencia. claro, claro. Function transfer. Ahí lo va a Es encontrar. todo lo que venimos utilizando. Sí señor, esta parte es para que ustedes tengan
una justificación teórica de las cosas que vamos diciendo. Aparte, tienen que ver que la temática del control automático se la viene estudiando desde hace muchísimos años. Nada más que con las herramientas nuevas de cálculo, eh, te podría decir que hasta capaz que esta teoría no hace falta, porque hay un software que trabaja directamente sin que vos sepas todas estas cuestiones, que la función de transferencia equivalente es la ganancia del camino directo dividido 1 más la ganancia de lazo. Pero todas esas cosas, eh, los ingenieros que nos precedieron se han ido dando cuenta de a poco. Es más, es tan importante esta ganancia de lazo que son las que determinan la ubicación de los polos. Y la ubicación de los polos son las que dan las características más importantes de un sistema de control. Ya te digo, con las herramientas actuales capaz que se pierde de vista eso. Porque vos, por ejemplo, armas un circuito en Simulink y te entrega directamente la respuesta en función del tiempo. Entonces toda esta matemática no le das ni bolilla porque el software te hace todo. Pero en realidad, ustedes, aparte de saber usarlo al software, tienen que tener el background, o sea, la base teórica de por qué están pasando esas cosas. ¿Me explico lo que digo? Concepto importante. Sí, profesor. Claro, la ganancia del lacio es importantísima. Porque si ustedes ven es el denominador. Si el denominador lo igualas a cero, vas a tener la ubicación de los polos. Porque ahí vas a tener un polinomio, ¿no es cierto? Y se llama polinomio característico. Mira cómo será de importante que se llama polinomio característico. Ahora, si vos trabajas con esto, ¿cuándo se va a dar esa situación? Se va a dar cuando esto valga cero. O sea que h de s por g de s sea igual a menos 1. Pero ese menos 1 no es un número común. Es un número que tiene magnitud y tiene fase. Tiene una magnitud de 1 y una fase de menos 180 grados. O más 180 grados si vos querés. Pero tiene un ángulo, tiene una magnitud y tiene un ángulo. Porque estamos trabajando con funciones complejas. ¿Me explico lo que digo? De todas maneras, eso lo veo un poquitito más adelante. El tema de la ganancia de lazo. Pero desde ya les voy anticipando de que ese concepto es importantísimo. Es más, la ganancia de lazo es la que vos tenés, la que se trabaja y la que se manipula para para diseñar un sistema de control. Mira cómo será de importante la ganancia de lazo. Si vos lo ves al diagrama de bloques, lo que el ingeniero de control hace es medirla la variable física, tiene que elegir un sensor, y ese sensor tiene una dinámica, y tiene que adicionarle acá, antes de la planta, tiene que adicionarle un controlador. O sea, tiene que adicionarle un componente al sistema de forma tal que la variable física haga lo que diga la referencia de la mejor manera posible, ¿no? O sea, cumpliendo una serie de requisitos o especificaciones en cuanto a la velocidad, a la precisión y a la estabilidad. Así que bueno, eso es Entonces, si vos te fijás, ahí estás manipulando el lazo de control, porque estás eligiendo un sensor y estás metiendo un controlador. Bueno, nosotros ahora estamos en la etapa de análisis de estos sistemas. Ya llegará la parte más importante de la materia, que es el diseño del controlador, suponiendo de que has elegido un determinado sensor. Pero hay que diseñar un controlador ahí para ponerle antes de la planta y que ese controlador haga que la variable física de interés haga lo que nosotros queremos que haga. No cualquier cosa, lo que nosotros queremos que haga con la señal de referencia. Entonces, si vos, por ejemplo, estás controlando la temperatura de un horno y la subís de 200 grados a 250 grados, esta variable física tiene que irse a los 250 grados
en el menor tiempo posible, sin tener sobrepico, este, sin entrar en oscilaciones, que eso sería señal de inestabilidad. O sea, que haga lo que realmente tiene que hacer. Estas cuestiones, cuando recién comenzó el control automático, los volvía loco a la gente que se dedicaba a, a intentar controlar variables físicas. ¿Se imaginan ustedes el sistema de control que tiene que tener en un barco? Supongamos, el timón del barco es la señal de referencia. O sea, si vos querés que el barco gire hacia la derecha, lo moves al timón una determinada cantidad de grados hacia la derecha, y la embarcación completa, que vendría a ser la variable de salida, ¿no es cierto?, la dirección de la embarcación, tiene que moverse hacia la derecha, por más que tenga perturbaciones externas, como puede ser el agua, capaz que viene una corriente de agua desde la izquierda, que sea más fuerte, o viento, qué sé yo. Entonces, ¿cómo hace el sistema de controles? Los volvía locos porque ellos planificaban algo, y como esto tiene una dinámica compleja, la variable de salida hacía cualquier cosa, o sea, el barco se iba para cualquier lado, y eso los volvía locos porque no entendían. Y claro, ahora, después que ha habido mucha gente que se ha dedicado a esto, ya nosotros sabemos de que las funciones complejas son realmente complejas y complicadas, no son tan sencillas de mirarla, darle un golpe de vista y ya va a saber qué es lo que pasa. No, hay que desarrollar un ojo crítico, como yo le decía la vez pasada, para que, trabajando en el dominio de la frecuencia compleja y viendo la ubicación de los polos, de los ceros, vos más o menos tengas una idea de qué es lo que va a pasar en función del tiempo. Bueno, avancemos, dijo Lemos. ¿Dónde hemos quedado? Transposición y de ramificaciones y nudos. Aquí ya empieza una parte que nosotros no vamos a usar mucho, probablemente usemos algo en unas cuantas prácticas que hagamos como para cumplir con la temática esta de los diagramas de bloque. Un punto de bifurcación, aquí por ejemplo, esta señal se divide en dos. Una va para allá y otra va para aquí. ¿Qué pasa si vos necesitas pasar este bloque a una de las ramas o a las dos ramas? Si vos aquí, cuando vos tenés el punto de bifurcación, si vos cambias el punto de bifurcación, en vez de ponerlo ahí, lo pones antes, da lo mismo. Porque si vos ves, en ese punto vas a tener una señal que vale UDS por GDS. Y en este punto, UDS por GDS. O sea que es lo mismo si vos pones aquí y a este bloque lo pones en una rama y lo volvés a poner en otra rama. En este punto vas a tener UDS por GDS, que es lo que tenías acá. Y en este punto también vas a tener UDS por GDS, que es lo que tenías acá. O sea que da lo mismo que vos lo obtengas al punto de bifurcación después del bloque. Si lo querés llevar antes del bloque, tenés que poner el bloque en cada una de las ramas. Y ahí sí se va a mantener la equivalencia. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Sí, profesor. Ahí lo que estás haciendo es transponiendo un punto de bifurcación. El punto de bifurcación está aquí. Bueno, vos lo podés llevar a antes, pero tenés que multiplicar, tenés que ponerlo al bloque en los dos caminos, digamos. Ahora, ¿qué pasa si el bloque está en una rama y vos la querés llevar antes? Entonces, para que esta señal sea equivalente a esta y esta señal sea equivalente a esta, lo que tenés que hacer es, este lo llevas, no hay problema, porque en este punto vos vas a tener UDS por GDS. Aquí en este punto vos tenés UDS por GDS, no hay problema. Pero en este punto vos tenés UDS.
y vos ya lo has puesto en el camino a este GDS. Entonces lo que vos tenés que hacer es dividirlo por GDS, de forma tal que si vos recorres el camino desde aquí hasta aquí, vas a llegar a que tenés en serie GDS con 1 sobre GDS y ahí se cancela. Entonces este punto va a tener también UDS como señal. ¿Se entiende lo que digo? Hola. Poner la inversa, digamos. Tenés que multiplicarlo por 1 sobre GDS. Si lo podés llevar a este bloque, lo podés llevar a antes del punto de bifurcación. Pero aquí tenés que poner 1 sobre GDS. Si lo podés Claro, llevar, se anula GDS claro, con cuando el recorres este numerador, con el denominador, ahí está. Sí. llegas a eso. También podés necesitar, en un caso, tenés GDS aquí y antes de eso tenés un sumador. Vos lo podés llevar para atrás, o sea, lo podés pasar al sumador hacia adelante, pero poniendo en cada rama GDS. También podés llevarlo para atrás, o sea, llevarlo al bloque hacia adelante. Nada más que para hacer ese cambio, esa transposición, tenés que multiplicar en este camino por 1 sobre, 1 sobre GDS. Son muy sencillos estos conceptos, ¿no? Pero, Claro, se anula GDS, sí. exacto. Para resolver problemas, por ejemplo, diagramas de bloques que sean más complicados, vos podés recurrir a los artificios estos de hacer transposición de puntos de bifurcación o puntos de suma. Entonces, acá hay un ejemplo a donde los lazos no se cruzan. Entonces aquí es bastante sencillo este diagrama de bloques. Si vos ves desde este punto hasta este punto, es la estructura clásica. Entonces vos podrías encontrar un bloque equivalente entre este punto y este punto, que va a ser el camino directo G2 de S, dividido 1 más la ganancia de lazo, que es 1 más G2 por H2. Y ahí ya consideras un solo bloque que va a estar en serie o en cascada con G1. Entonces eso se simplifica. Son dos ganancias de lazo, ¿verdad, profesor? Claro, lo que pasa es que una ganancia de lazo la contiene a la otra. Claro. Es un sistema más complicado. Aquí vos podés considerar esto que está encerrado en estas líneas traseadas, de trazo, lo podrías considerar como G2 de S dividido 1 más G2 de S por H de S, que es el camino directo dividido 1 más la ganancia de lazo. Y eso está en serie o en cascada con este. Entonces todo esto que está en trazo lo podés considerar como un solo bloque, que es el producto de este bloque por este bloque. Y eso está acá. Y este ya es un sistema tradicional, a donde la ganancia la ganancia del camino directo es este lazo. Como está realimentado negativamente, va a ser dividido 1 más la ganancia del lazo, o sea, el producto de este bloque por este bloque. O sea que la función de transferencia total sería todo este guiso, porque es la ganancia del camino directo dividido 1 más la ganancia del lazo. Y la ganancia del lazo es H1 por el bloque este que está arriba. ¿Se entiende, chicos? Y esto sería un problema a donde los lazos no se entrecruzan, porque hay otros sistemas más complicados. Ve aquí, vos tenés un lazo de control aquí y tenés otro lazo que lo envuelve, digamos, lo contiene, pero sin entrecruzarse. Un poco más abajo hay otro ejemplo de simplificación de diagramas de bloques, pero con lazos que se cruzan. Por ejemplo, acá tenés G1
tenés una realimentación, pero esa realimentación no es desde cualquier punto, sino que es después de este bloque. Y después aquí tenés otra realimentación que hace así. O sea que los lazos aquí se entrecruzan. Entonces aquí vamos a tener que recurrir para encontrar eh, bloques equivalentes a transposición de puntos de bifurcación. Por ejemplo, este punto de bifurcación te conviene llevarlo para allá, para ahí. Eso es lo que se hace. Pero resulta que si vos lo querés llevar para allá, tenés que multiplicar el... Si vos lo llevas, tenés que multiplicar este H1 por 1 sobre G2. Perdón, por 1 sobre G3. Porque estás llevando de aquí para allá. Por eso es que te queda un equivalente aquí, H1 sobre G3. Cuando vos lo haces la transposición, lo llevas a este punto de bifurcación para aquí. ¿Se acuerdan que hemos visto que se podía hacer eso? Nada más que tenés que multiplicar por 1 sobre el, el bloque que lo estás cruzando. Entonces te queda esto. Si vos llevas este punto para aquí. Y esto es más sencillo, porque aquí ya podés encontrar un bloque equivalente, que es G2 por G3, la ganancia de camino directo, dividido 1 más H2 por G2 por G3, que es la ganancia del lazo este, de esa realimentación. Entonces ya te queda G1 en serie con este bloque equivalente RDS, y acá está cuánto vale RDS. Y eso ya es un bloque, un diagrama de bloque con la estructura tradicional, a donde la ganancia de camino directo es G1 por RDS dividido 1 más la ganancia de lazo, que es G1 por R dividido H1 sobre G3. El asunto es que si vos operás matemáticamente con todo este guiso, te queda que la función de transferencia YDS sobre UDS va a ser todo este guiso. Ahora, si vos mirás el guiso, fíjate qué tenés en el camino directo del sistema original. G1, G2 y G3. Eso es lo que va en el numerador, operando algebraicamente, ¿no? Y después tenés dos realimentaciones, y aquí la estás viendo. Esta realimentación es debida a H2 y esta realimentación es debida a H1. Míralo al diagrama de bloques original. Tiene dos realimentaciones, H1 y H2. Con este tipo de sistemas tan complicados no vamos a trabajar nosotros, pero sí se lo podría hacer. Pero ya te digo, para los alcances del curso, esto es demasiado. Eso sería todo la teoría. Lo que estaría faltando es completar con un trabajo práctico, que ya lo va a diseñar el ingeniero Carrasco, para cumplir con esta parte del programa. Y después viene esta parte que ya la hemos visto, que era la respuesta temporal del sistema de primer orden. Ahora, un sistema de primer orden se lo puede conseguir con un bloque de este tipo, a donde vos tenés una planta con esta función de transferencia, un controlador que vale K y una realimentación unitaria. Si vos haces todos los cálculos que hemos estado hablando aquí, camino directo, K sobre TDS, ahí está, dividido 1 más la ganancia de lazo, 1 más K sobre TDS. Si vos operas algebraicamente esto, vas a ver que es un sistema de primer orden y que tiene un polo en menos K sobre T. Bueno, pero esto ya lo hemos hecho. La demostración con MATLAB, etc. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Ya les digo, con la temática de diagrama de bloques se la puede hacer tan complicado como uno quiera. Ahí yo tengo una colección de problemas de diagrama de bloque, pero ¿sabes qué? Tremendo, donde sistemas donde tenés que hacer transposición, bloques, lazos que se cruzan y qué sé yo. Ahora digo yo, ¿para qué tanto? No, no vale la pena. Lo que nosotros vamos a usar es la estructura esa clásica y a esa sí le tienen que saber como si fuera un cantito, ganancia de camino directo dividido uno más la ganancia de lazo. Eso tienen que hacerlo carne. Y lo venimos viendo desde el principio de año. Así que, pero también quiero que tengan en cuenta y sepan que no es la única estructura de control que se usa o que existe. Ahora, es la más sencilla. Y dentro de su sencillez tienen bastante buenos resultados. Ahora, si las exigencias eh, son muchas, ya la estructura se queda corta, entonces ya tenés que recurrir a estructuras más complicadas, más complejas, que seguramente van a ser más caras. Pero esta es sencilla, es barata y tiene buenos rendimientos. Entonces es la que más se usa. Bueno, chicos, vamos a descansar. Ya saben que se reunió el Consejo Superior y a través del decano en la reunión del Consejo Consultivo de hoy informó, por un lado, que la fecha de las elecciones para elegir consejeros departamentales, etcétera, se traslada para octubre. Eso por un lado. Eso, digamos que a ustedes capaz que no les interesa demasiado. Lo que sí les interesa es que el Consejo Superior decidió que la segunda parte del año 2021 va a seguir siendo virtual hasta tanto las condiciones de la pandemia sigan iguales. Si se producen cambios en cuanto a los contagios de COVID-19, van a estudiar la posibilidad de volver a la presencialidad. Pero por ahora sigue todo virtual. Así que bueno, chicos, este, sí, ¿no? Yo no me voy a ningún lado, así que Encima, no sé si has visto, profe, dicen que en Argentina ahora hay ya casos de la variante Delta. sí. Yo Así tengo que una, no sé qué tal no irá. yo tengo una teoría al respecto, ¿no? Yo creo que esa variante Delta y las variantes, todas las variantes que se van dando, no es que sea que vienen porque viene gente de otro lado. Yo creo que las distintas variantes de este virus se van dando porque entra en mi organismo y muta de una manera, y después entra en el organismo de otra persona y muta de otra manera, y ahí en algún momento se da esa variante. Tal cual, profe. ¿Cómo? Tal cual, profe, sí, yo creo que es así como debe funcionar el virus también. Claro, porque dicen que hay errores a nivel del código genético en la reproducción. ¿No? El virus, digamos que no se reproduce exactamente igual. Es Entonces como esos la errores, ganancia de lazo. esos errores se van dando y van produciendo de que aparezcan esas variantes. Y en algunos casos, ya Profe, les, no escucho nada de lo que ha dicho, justo se me ha ido el internet. no, que decía yo de las variantes del COVID, eso es una teoría mía sin conocer absolutamente nada de ingeniería genética, ¿no? Yo calculo que esa gente es la que está trabajando con estas cuestiones ahora. No tengo ni idea, pero me parece, intuyo de que debe ser así. Y en algunos casos debe ser que muta con menos agresividad, menos peligrosidad, digamos. Y en otros casos, al revés. Como es algo incontrolable, por ahora, este, yo Es creo que, que los expertos dicen que mientras más contagio haya, más variable va a haber. y sí, lo que hay que evitar es justamente la transmisión.
Porque si vos tenés poca transmisión, poca circulación del virus, entonces no va a mutar. Pero no sé cuán lejos estaremos de eso. Y bueno, yo creo que lo más conveniente es cuidarse. En el caso mío, yo gracias a Dios no me contagié, pero hay quienes dicen de que todos nos vamos a contagiar en algún momento. No sé. Así que bueno, chicos, que tengan lindas vacaciones. Nos estamos viendo seguramente en la segunda quincena de agosto, creo que. O sea, vamos a estar más de un mes sin vernos virtualmente. Aprovechen el tiempo, sigan estudiando, que es la mejor inversión que pueden hacer, especialmente los más jóvenes. Y bueno, eso nomás, que Dios los bendiga, que anden bien. Muchas gracias, ingeniero. Un saludo para todos. Chau, chau. Gracias, Gracias, saludos. ingeniero. Luego, Buenas profe, que vacaciones. ande bien. Nos vemos. Lo mismo.